solo decirte que el tejido industrial en Euskadi es muy parecido, ¿eh? Según datos del Eustat, también en el 80 y tantos, 90% de las empresas son pymes y micropymes. Bueno, ahora vamos a ver el punto de vista de un servicio de prevención ajeno. Para ello, Gabriel nos va a hablar frente a la evaluación de riesgos psicológicos. Bueno, en primer lugar, muy buenos días. Agradecer a la organización y a Osalan el hecho de participar en estas jornadas de psicosociología y a todos los presentes su asistencia. Yo, antes de iniciar mi charla, diría que el mayor estrés de ser el último ponente es observar y ver cómo los anteriores ponentes, ¿no?, han ido tratando temas que en cierta manera ya teníamos preparados en esta ponencia y en esta explicación que os iba a hacer, ¿no? Y el segundo factor de estrés es la hora de la comida, ¿no?, que veo que pues como ya pues la gente pues se puede ir marchando, ¿no? Intentaremos que mi objetivo principal a lo largo de estos minutos es hacerles partícipes de cómo MC Prevención pues gestiona, interviene en lo que se le llama actuación frente a los riesgos psicosociales, ¿no? Intervención que podríamos decir que en los últimos años cada vez se han ido especializando más. Podríamos decir que como intervención principal son las evaluaciones de riesgo psicosocial, pero que cada vez a través de las peticiones de empresa, a través de las diferentes peticiones de trabajadores, etcétera, pues han ido a intervenciones más orientadas a conflictos interpersonales, a posibles situaciones de acoso psicológico, acoso sexual, intervenciones específicas sobre estrés laboral, etcétera, etcétera. Como comentaba Lucía, como comentaba Karma, no les voy a decir nada nuevo si les digo que durante muchos años hemos sido observadores, ¿no? Observadores, empresas, trabajadores, agentes sociales, etcétera, etcétera, de si se tenía que evaluar ese riesgo psicosocial. A día de hoy aún recibo yo llamadas a nivel nacional donde se me pregunta, oye, ¿tenemos que evaluar este riesgo psicosocial? ¿Es necesario? Independientemente de lo que me marca la ley de prevención, independientemente de convivir con espacio y lugar de los llamados riesgos tradicionales de seguridad, de higiene, de ergonomía. La respuesta está clara, es decir, sí, ¿no? Es decir, tenemos que identificar, evaluar, tener en cuenta dentro de ese plan de actuación a nivel psicosocial lo que son estos riesgos, esta tipología de riesgo psicosocial. Pero bueno, también estamos oyendo desde hace muchos años y en el año 2001, 2002, hablar de riesgos emergentes. En 2010, 2011, incluso ahora, hemos oído hablar de riesgo emergente. Podríamos decir que ya es que han emergido lo suficiente, ¿no? Ya somos todos conocedores de estos riesgos psicosociales. Lo que sí que es cierto es que durante todo este proceso han habido cambios significativos, ¿no? Cambios significativos en los cambios del mercado laboral, tal como comentaba Lucía, cambios en las propias condiciones de trabajo. Mercado laboral me refiero a procesos de fusiones, de ERES, procesos de inestabilidad laboral que también han condicionado lo que son las intervenciones propias a nivel de riesgo psicosocial. Y también ha habido una mayor información como jornadas como las que estamos haciendo hoy, una mayor información a través de campañas europeas, de los criterios técnicos 69/2009 de inspección de trabajo, etcétera, pero también una mayor información a veces incluso negativa, es decir, ese conocimiento por parte en muchas ocasiones de un desconocimiento de lo que realmente es el riesgo psicosocial, de lo que es el estrés laboral, de lo que es el acoso, y encontrarte a la hora de intervenir de usted es el psicólogo. Ah, pues muy bien, es que tengo problemas en casa. No, es que vamos a intervenir el riesgo psicosocial en nuestro entorno laboral, ¿de acuerdo? Es decir, o también encontrarte con yo es que estoy hostigado, estoy ninguneado. Es decir, el doctor Google juega un papel a veces importante en lo que es la intervención psicosocial, ¿no?, de desconocimiento delante de lo que es la información a la hora de evaluar ese riesgo psicosocial. Lo pasaré muy rápido, ¿no? Hemos hablado de intermediación y lo que sí que está claro es determinar el abordaje técnico del técnico en psicosociales y ver que lo que estamos evaluando o valorando ese estrés o ese riesgo psicosocial es dentro de un entorno laboral, dentro de un colectivo, no dentro de ese factor individual, el estrés de Gabriel o el estrés de Lucía, ¿no? Ese abordaje más psicológico, más de lo que es la propia patología o incluso el abordaje médico de investigación del propio trastorno de la salud. Comentábamos a lo largo de esta mañana, se presentan grandes dificultades. Ustedes ya lo conocen, es decir, dificultades a la hora de evaluar el riesgo psicosocial de esta intervención. La primera de ellas es la falta de
de la importancia de los riesgos psicosociales. Lo que os decía anteriormente, aún planteándonos la cuestión de si es necesario evaluar el riesgo psicosocial. Es que nosotros hacemos encuestas de clima laboral desde recursos humanos, ¿ya nos sirve? Pues ya se decía en la anterior ponencia, no. Es decir, estamos hablando de temas diferentes. Ya es que también me está midiendo el estrés. Pues no, vamos a evaluar herramientas o a través de herramientas que estén validadas, otros mecanismos que comentaba pues Lucía, ¿no? También observamos un miedo escénico en cuanto a la percepción de la propia evaluación del riesgo psicosocial. ¿Por qué? Bueno, pues porque ya estamos todos muy tranquilos como está. ¿Para qué vamos a evaluar si aquí vamos a levantar la caja de truenos, la caja de Pandora, si usted nos va a decir algo que ya sabíamos? ¿De acuerdo? Es decir, ese miedo escénico que en esas primeras fases aparece a la hora de presentarnos, a la hora de decir, es que usted tiene como organización, como empresa, evaluar el riesgo psicosocial, y es que además hay unos indicadores que ya los tiene ustedes encima de la mesa. También dificultades en cuanto a lo que es la participación y transparencia de las diferentes muestras que nosotros vayamos a evaluar. Oíamos hablar esta mañana, y veremos en lo que es la ponencia que os explico, de herramientas de tipo cuantitativo y cualitativo. Naturalmente, un cuestionario lo vamos a abordar no a muestras, sino normalmente a lo que es la totalidad de la empresa, asumiendo que se trata de un proceso voluntario en el cual nuestro gran hándicap siempre será, al final, saber o desconocer cuánta gente va a participar en el estudio. Por lo tanto, es importante, como veremos después, esas tareas de información, de sensibilización, de comunicación, de lo que vamos a hacer, de lo que vamos a realizar, de qué cuestionario o métodos vamos a tratar, etcétera, porque finalmente obtengamos una participación óptima y poder decir que los resultados son representativos de ese colectivo de análisis. Pero también, decíamos, no se cogen muestras. Cuando cogemos herramientas de tipo cualitativo, estamos cogiendo, en este caso, muestra representativa de ese colectivo de análisis, a través de dinámicas de grupo o a través de entrevistas. Aquí os decía, la transparencia de la muestra. Debemos de ser conscientes nosotros como especialistas, como técnicos, el hecho de dar las directrices a esa organización, a esa empresa, de decirle qué perfil profesional puede participar en ese colectivo o en esa área o en ese grupo de discusión o en esa dinámica, ¿no? Criterios como experiencia, criterios como antigüedad en el puesto, conocimiento de lo que se va a tratar, naturalmente voluntariedad a la hora de expresarse esa persona y poder pues plasmar pues los diferentes riesgos que se pueda encontrar en ese colectivo, en esa área, ¿no? Entrevistas que naturalmente será necesario a través de lo que es el organigrama, el departamento, la estructura organizativa, poder definir y analizar qué personas vayamos a entrevistar. Por lo tanto, esa transparencia de la muestra evaluada te puedes encontrar en alguna ocasión, bueno, pues con una dinámica de grupo en la cual todo es perfecto. 6, 8 o 10 trabajadores donde todo es perfecto, nada es negativo. O al revés, una dinámica de grupo donde todo es negativo, todo es, que se está incendiando ese colectivo, esa área. Por lo tanto, estamos observando un sesgo en esa muestra y a lo mejor sí que será necesario el tener que valorar, el realizar otras dinámicas de grupo para poder incidir en lo que es el colectivo más ajustado a esa realidad. Veremos también en lo que son las dinámicas de grupo muestras que sean heterogéneas o homogéneas en cuanto a categoría profesional, es decir, que no haya una heterogeneidad en el sentido de nivel jerárquico, grupo de discusión formado por 4 trabajadores y su jefe. Eso no va a servir, no va a funcionar, y por lo tanto debemos de ser conscientes que una gran dificultad en muchas ocasiones es la transparencia, la selección de esas muestras que nosotros vayamos pues a participar en lo que es la dinámica de grupo. Otra gran dificultad, una vez que ya hemos realizado esas fases iniciales de análisis, de resultados, de pasación de cuestionarios, es la toma de conciencia de los resultados obtenidos. Es muy desesperante, pues al final ir con un informe psicosocial a una presentación
con unos cuadros de cualquier cuestionario psicosocial, de cualquier análisis y acabar diciendo, bueno, es que esto ya lo sabíamos. Es decir, bueno, para decir esto tampoco hace falta haber hecho una gran envergadura de estudio, ¿no? Es decir, ser conscientes de que existe un problema en esa área, en ese colectivo. Muchas veces no acabar diciendo, bueno, es que son las propias características inherentes al puesto de trabajo. Es que ya el propio puesto de trabajo ya conlleva ese riesgo y ya sabemos que hay una cierta carga mental o una cierta carga de trabajo. Por lo menos dar la posibilidad de que esos resultados aparecen en ese colectivo y que tendremos que incidir en la puesta en marcha de unas medidas preventivas, que es la otra gran dificultad. Es decir, no acabar ese informe en un cajón que no nos sirva para nada, sino que todos seamos conscientes, y seguro que ya lo somos, de que cuando hablamos de medidas preventivas a nivel psicosocial no es como cualquier medida de seguridad en la cual hay que realizar, bueno, hay que cambiar los extintores, los cogemos, allí los colocamos, hay que hacer esta protección, ya está. A nivel psicosocial estamos hablando de que será necesario un plan de actuación, un plan estratégico, seguramente a lo mejor de creación de grupo de trabajo, de creación de grupo psicosocial, de asesoramiento, en el cual esa medida al final la vayamos realizando a medio o largo plazo. Seguramente estamos observando problemas de comunicación, de participación, y no siempre acaba finalizando de mejorar la comunicación a través de reuniones. Y ya está, aquí ya ha quedado la medida preventiva y ya está. Sino es cómo observar, cómo ser conscientes de que esa medida preventiva la podremos adecuar a ese colectivo, a ese departamento en el cual pues realicemos nuestro estudio de estrés o nuestro estudio de riesgos psicosociales. Algunas referencias de nuestra situación actual. Os he cogido como referencia los últimos 2 años, pero también tendríamos que decir que también el contexto social económico actual también incide en lo que es la necesidad de evaluar el riesgo psicosocial, luego ya os lo comentaré, pero observamos que por requerimientos de inspección estamos en torno al 42%, por una obligación legal sobre el 23% y por problemáticas asociadas, quejas, requerimientos, etcétera, un 35% de los casos. También hay que decir qué es lo que ha promovido en este último año seguramente el aumento de intervenciones psicosociales. Pues un criterio técnico que os hacía referencia, el 69/2009 de Inspección de Trabajo, donde se hablaba de la parte de violencia, de situaciones de acoso, de necesidades de protocolos, de posibles sanciones a las empresas de no disponer de estas situaciones y también de evaluaciones de riesgo psicosocial. Lo que son las diferentes campañas europeas sobre riesgo psicosocial, campaña europea del año 2012, veremos cómo también incide, como comentaba esta mañana, pues todo lo que son la nueva campaña del 2014 sobre empresas saludables y el contexto social económico actual. Un contexto social económico actual que, bueno, por no sé qué situación, ha acabado desencadenando que el perfil de empresas, sobre todo grandes empresas, nos hayan solicitado en este último año una gran intervención a nivel de riesgos psicosociales, sin tener un conflicto o una situación, un requerimiento de inspección. Es decir, estamos en un contexto actual que en muchas ocasiones esta intervención estamos hablando de que hay un proceso de ERE, de proceso de fusión, de cambios organizativos y a su vez la empresa nos solicita el realizar esta evaluación de riesgos psicosociales. Cuando hablamos de procedimiento de evaluación psicosocial, ¿cuál es nuestro procedimiento de evaluación a nivel de riesgos, ¿no? Una fase importante que sería la recopilación de datos organizativos, es decir, la fase de información en la cual nosotros debemos de ser conocedores de lo que se trata, de lo que vamos a evaluar, de ese colectivo, de esa área, de esa organización, de ese departamento. Fases 2 y 3, que tampoco vamos a entrar muy en detalle, pero que son las propias de metodología, de trabajo de campo. Diremos que bueno, una evaluación completa naturalmente va a ser siempre la que vamos a utilizar cuestionarios y lo que son pues herramientas de tipo cualitativo, pasación de cuestionarios en este caso que estén validados a nivel de riesgo psicosocial. Y una fase cualitativa, el orden tampoco no debe ser fase 2 cualitativo, fase 3 cuantitativo, es decir, al final el orden también nos lo marca la priorización tanto de la organización, de los procesos de trabajo, etcétera. Lo ideal en muchas ocasiones sería pues lo de Lucía, ¿no?, que trabajamos o se trabaja en primer momento en lo que son herramientas de tipo cualitativo y a partir de aquí hacer un diseño de lo que es el propio cuestionario, en este caso ideal para ese colectivo, para esa empresa. Nosotros, muchas veces por situación de
de prioridad, por situación de que la empresa quiere resultados a corto plazo, porque hay ese requerimiento de que nos marca que en 1 o 2 meses hay que realizar la evaluación de riesgos psicosociales, siempre tendemos, o se tiene que tender a cuestionario que esté validado, que luego ya veremos pues cuáles son los diferentes modelos, y a partir de aquí buscar estrategias de incidir en información más cualitativa, de buscar el porqué de las cosas. Una vez que ha finalizado lo que es el procedimiento de evaluación, pues lo que ya conocéis, ¿no? Es decir, una fase 4 de lo que es la elaboración de medidas preventivas y, tal como decía anteriormente, marcar un plan de acción, un plan de actuación, donde a día de hoy una de las cosas que también nos empiezan las empresas a solicitar es lo que es hacer el asesoramiento, seguimiento o implementación de estas medidas preventivas. No solo finalizar lo que es la actuación psicosocial, presentar resultados, sino de hacer pues ese asesoramiento guiado a través de un grupo de trabajo donde podemos estar, en este caso los especialistas, y poder hablar de cómo incidir en esa medida preventiva y poder pues ver la mejor opción para mejorar pues el trabajo de ese colectivo. Recogida de información, pues datos que nos van a interesar: estructura organizativa, organigrama, las definiciones de los puestos de trabajo, los diferentes tamaños de la muestra, que también nos va pues a incidir en cómo vamos a diseñar la evaluación psicosocial, ¿no? Un tamaño de la muestra que naturalmente una empresa, una pyme, una micropyme, ¿no?, de 1 o 2 trabajadores, pues naturalmente no hace falta tampoco abordarlo con cuestionarios, entrevistas, dinámicas de grupo, ¿no? Es decir, vamos a adaptar en muchas ocasiones lo que es la metodología también al tamaño ese de la muestra. Información en cuanto a turnos, en cuanto a horarios, en cuanto a las propias características de la plantilla. A través de nuestra experiencia observamos que a día de hoy las empresas de más de 50 trabajadores son las que nos solicitan una mayor intervención psicosocial, un 68% de los casos. Empresas entre 11 y 50 trabajadores en torno al 25% y empresas entre 2 y 10 trabajadores el 7%. Os diría que son datos cambiantes. ¿Por qué? Porque en los últimos 6 meses nos podemos encontrar con una empresa de 32.000 trabajadores, 6.000 centros de trabajo, donde se quiere hacer una intervención específica a nivel psicosocial, o paralelamente alguna empresa de 1.000 o 1.200 trabajadores. ¿De acuerdo? Observamos por sectores, que es el sector servicios, con un 75% el que nos solicita una mayor intervención a nivel de riesgos psicosociales, de intervenciones de estrés, y un 25% sector industrial. Y también dentro del propio sector servicios observábamos, y aquí sí que coincidía también lo que era la campaña europea de 29 de mayo del 2012, donde se observaba pues sectores donde había una mayor sensibilidad de evaluar ese riesgo psicosocial. Lo que era la hostelería, aproximadamente un 7%, educación un 12%, sobre todo en la zona, en este caso de Valencia, porque también se acompañaba de otra campaña a nivel específica de evaluar el estrés condicionado a los riesgos psicosociales, de las demandas emocionales, de las exigencias a nivel del trato con alumnos, etcétera, etcétera, y un 21% en cuanto a lo que era la administración pública. Os pongo aquí, sector emergente. Nos hemos encontrado que en este último año y medio, un sector emergente a nivel de evaluar el riesgo psicosocial y por peticiones es el sector bancario. Y seguramente no os extraña. Es decir, sector bancario en la cual nos viene una mayor petición de evaluar no solo el riesgo psicosocial a través de las evaluaciones, sino de elaboración de protocolos de acoso psicológico, de conflictos interpersonales y sobre todo también es formaciones específicas. Formación específica en cuanto a gestión de conflictos, pero en cuanto también a gestión del estrés. ¿Sí? Y os decía, no os va a extrañar. Nos encontramos con colectivos donde tienen muchos puntos o factores de estrés. Ya no solo la propia carga a nivel de trabajo en la cual están sometidos en muchas ocasiones a este tipo de perfil profesional, en el cual cuando haces esas dinámicas de grupo, esas entrevistas, te acaban comentando o te acaban diciendo es que nos sentimos auténticos comerciales, porque al final tenemos que vender esa paella, ese seguro, ese producto. Pero es que además tenemos un estrés porque además en nuestra pantalla del ordenador nos sale un gráfico de cómo estamos yendo a nivel de venta de productos. Y si no alcanzamos ese objetivo nos acaba penalizando. ¿De acuerdo? Pero es que además unos factores estresores
en los cuales vienen condicionados por el trato con los usuarios, que al final somos todos nosotros. Usuarios que al final dice, bueno, es que cuando no son las preferentes es la hipoteca, y cuando no es la hipoteca es otro producto el cual me vendió usted en el año 2008. ¿De acuerdo? Es decir, nos encontramos con peticiones en las cuales alguna entidad bancaria nos dice, es que mañana va a salir publicado todo el tema de la información de las preferentes y debemos de actuar a nivel de estrategias de estrés, de estrategias a nivel psicológico individual para nuestros 8.000 trabajadores, de cómo dotarles de herramientas, sobre todo del estrés que va a sufrir ese personal y además de estrategias de posibles situaciones a violencia por parte de los clientes que puedan venir a nuestra entidad. ¿De acuerdo? Es decir, estamos observando como un sector emergente donde es el sector bancario un ejemplo, pero podríamos decir que también habrían otros sectores que en la literatura aparecen como el sector docente, el sector sanitario, donde aparecen una vez más las exigencias de las relaciones entre los usuarios, los pacientes, los alumnos, etcétera, etcétera, ¿no? A nivel territorial, observamos que el 79% de las intervenciones o evaluaciones psicosociales, en este caso, a partir de nuestra experiencia, se realizan en Cataluña. También hay que decir que es donde está nuestra sede, ¿de acuerdo? Que es lo que condiciona en muchas ocasiones la petición y sobre todo enfocado a lo que son los perfiles de especialistas, de profesionales que intervienen en lo que son las evaluaciones psicosociales, que tal como ha aparecido esta mañana y se comentaba, en muchas ocasiones nos encontramos con gente no formada en riesgos psicosociales, con un perfil no psicólogo o con perfiles que por lo menos, pues por su labor profesional no se han tenido que dedicar a los riesgos psicosociales, y esto es un gran hándicap a la hora de evaluar. También nos encontrábamos históricamente que también aparecía todo el sector norte una mayor intervención psicosocial, y en los primeros años de mi experiencia profesional prácticamente cada semana me tenía que desplazar por estas zonas a lo que era intervención psicosocial, pues por posibles situaciones pues de acoso, etcétera, etcétera, pero también por el mayor papel que entidades como Osalan, como entidades como Inspección de Trabajo, etcétera, etcétera, intervenían en la necesidad de tener que evaluar este riesgo psicosocial. También a otros territorios con el 5% aproximadamente, o Madrid un 5%. Observamos que en el 82% de las peticiones son evaluaciones de riesgo psicosocial, un 12% lo que son protocolos de acoso psicológico, de acoso sexual, y en este caso otros productos como podrían ser 6%. Cuando os hablo de otros productos también estamos hablando de gestión del estrés, de cursos de formación, planes de igualdad, que al final también recae, no sé por qué, en muchas ocasiones en lo que es el trabajo de la psicosociología aplicada, y algún otro tipo de trabajo más especializado. A nivel cualitativo, os hablaba de entrevistas y dinámicas de grupo. La entrevista, pues ya seguramente todo lo conocéis. Optaremos por una entrevista semiestructurada que nos va a permitir una conversación directa, metódica, planificada con ese trabajador, con ese staff directivo, con ese delegado de prevención, con esa persona que nosotros creamos que es necesaria para que nos aporte una información complementaria a nuestra evaluación. Siempre la gran pregunta es, ¿podemos estar presentes por parte de la empresa, por parte de los agentes sociales en esa entrevista? No. Es decir, es una entrevista trabajador especialista, trabajador técnico de prevención. Una entrevista que va a seguir o va a estar guionizada a través de los diferentes factores que pueden generar un riesgo psicosocial, los modelos de demanda control, etcétera, o de compensación, todo lo que hemos podido observar esta mañana que podrían conllevar un cierto riesgo psicosocial. También coincido en lo que se comentaba esta mañana, que una de las herramientas con un mayor potencial es lo que se le llaman grupos de discusión, dinámicas de grupo, focus group, etcétera, etcétera. Podríamos decir, y seguramente ya lo conocéis, estamos hablando de una herramienta que a lo largo de hora y media, 2 horas, estamos hablando con esos trabajadores, con ese colectivo, que qué mejor que hablar con esas personas, que nos va a dar información de cómo está ese colectivo, esa área. Al final el objetivo principal es hablar, no nos vamos a pelear. Muchas veces se dice grupo de discusión y dice aquí es que vamos a discutir. No, vamos a hablar de nuestro trabajo, vamos a hablar de nuestro día a día. Y coincidiendo con la estructura que comentaba Lucía,
Al final nos vamos a hablar de aspectos negativos del trabajo, de eso que realmente pues, para ese colectivo, para esa persona, al final es un factor de estrés, es un factor generador de una situación molesta a nivel de riesgo psicosocial. Naturalmente, el dinamizador del grupo va a tener ese esquema mental de lo que se va a tratar, de lo que se va a hablar, de demandas, de exigencias, de formación, de comunicación. Va a intentar pues, que se hable de todos estos temas psicosociales, pero también será importante luego hablar de los aspectos positivos, de los aspectos positivos, de aquello que realmente motiva, de aquello que realmente gusta a ese trabajador, a ese colectivo de pertenecer a esa empresa o a ese colectivo o área determinada, ¿no? Es curioso cómo a día de hoy uno de los aspectos, o dos de los aspectos positivos que se trata es, a nivel positivo y que se comenta es estabilidad salarial y estabilidad laboral. Es decir, al final, pues cobrar a final de mes como un aspecto positivo, como un aspecto de valoración, como un aspecto al final de no generador de estrés. ¿De acuerdo? Cuando anteriormente podríamos decir que era uno de los aspectos negativos que en todas las evaluaciones psicosociales podrían salir, lo que era la inestabilidad a nivel laboral naturalmente e inestabilidad, lo que era como aspecto negativo la estabilidad laboral y estabilidad salarial. Por lo tanto, el grupo de discusión nos va a permitir, bueno, y también finalmente vamos a tratar de lo que se le llaman propuestas de mejora. Es la última parte de lo que es la dinámica de grupo, donde vamos a escuchar cómo ese colectivo o ese grupo de trabajadores va a mejorar esos aspectos negativos que se han podido ir tratando a lo largo, pues podríamos decir, de una hora. Decíamos, hora y media, 2 horas. Es curioso porque una hora y algo, siempre se tiende a hablar de aspectos negativos del trabajo. Podríamos decir que el cuartito de hora sería aspectos positivos y el resto de propuestas de mejora. La tendencia natural es hablar de lo negativo, hablar de lo mal que estamos, y observamos que es una buena herramienta porque al final la gente pues acaba pues diciendo, acaba pues sintiéndose pues a gusto y al final felicitándote, decir, oye, ojalá hubieran más número de posibilidades de poder hacer estas dinámicas, ¿no? O estos grupos dentro de nuestra organización o de nuestra empresa, y por lo menos algo que te dicen, que se nos escuche, como frase al final principal, ¿no? Que se nos escuche, que se nos valore. Por lo tanto, qué mejor que escuchar, que proponer una medida preventiva que ese colectivo, que esa área pues nos ha podido dar, que no desde un despacho acabar con una medida preventiva que puede ser estandarizada a cualquier empresa, cualquier organización, y que al final no acaba siendo el objetivo de una buena prevención de riesgos psicosociales. La dinámica de grupo también nos permite percibir el ambiente de trabajo. El ambiente de trabajo de las relaciones existentes. Decíamos que no se trata de un grupo de discusión, pero en muchas ocasiones a nivel de lenguaje no verbal observas pues alguna cara, algún comentario, ¿no? Y puedes observar cómo están las relaciones en esa área, en ese departamento, sin incidir en muchas ocasiones en ese mal clima laboral. De acuerdo a lo que son las metodologías, podríamos decir que en el 100% de los casos utilizamos técnicas de tipo cuantitativo, un 100% basado pues, en herramientas de detección, en herramientas de evaluación, en función pues, del diseño o del tamaño de esa empresa, y luego de herramientas de tipo cualitativo en un 60%, entrevistas, dinámicas de grupo, etcétera, ¿no? Pasación de cuestionarios, ya os lo comentaba, se va a evaluar siempre grupos, colectivos y nunca aspectos individuales, aspectos de la persona. A nivel de algunos instrumentos que podemos utilizar, pues naturalmente son cuestionarios que están validados, como el método del Instituto Nacional, su versión 2 y versión 3 última, el cuestionario ISTAS 21, PSQCAT 21 en catalán, y otros cuestionarios específicos, como os decía, a lo mejor a nivel de enseñanza, a nivel de educación, y a veces complementado con herramientas de salud, cuestionarios de Goldberg, test de salud total, de satisfacción, etcétera, etcétera. A través de los resultados que hemos podido obtener en nuestras intervenciones psicosociales, podemos observar que en el 68% de los casos es debido a exigencias psicológicas cuantitativas y exigencias psicológicas
por el trato también de emocionales, es decir, por el trato con personas, el trato con esos pacientes, usuarios, carga de trabajo a nivel cuantitativo, cualitativo de calidad de trabajo. Y también observamos una mayor incidencia de riesgos psicosociales relacionados con falta de participación, aspectos de comunicación, falta de información. Esa sensación que decíamos, ¿no? Que cuenten con nosotros, que se nos tenga en cuenta, sentirnos apoyados a la hora de decir las cosas, a la hora de plasmar pues una idea, ¿no? Y en el 46% de los casos, aspectos relacionados con relaciones sociales, con apoyo social, con posibles, a veces incluso conflictos interpersonales, etcétera, etcétera. Antes os decía que a la hora de evaluar o de dar medidas preventivas deberemos de incidir en un plan de actuación, en un plan de seguimiento de esa medida preventiva y de un plan de acción que lo podamos planificar a medio o largo plazo, ¿no? Donde en muchas ocasiones la gran solución es la generación de ese grupo de trabajo, de seguimiento, de ver cómo está mejorando esa medida preventiva o incluso a veces complementado, ¿por qué no?, con otro tipo de instrumentos o herramientas que la propia organización o la propia empresa puede disponer, ir haciendo un seguimiento con esas herramientas conjuntamente con la evaluación de riesgos psicosociales. Y sin más, daros las gracias por vuestra atención y en hora prácticamente. Gracias.